Hola a todos, mi nombre es Caroline Guerrero. En el video de hoy les hablaré acerca del tema de máximos y mínimo de funciones. A continuación les muestro sobre qué trata esto. Como les mencionaba al principio, el tema de este video va a ser máximos y mínimos. Los objetivos de la clase son brindar un significado concreto sobre las operaciones del álgebra y cómo se entienden, mostrar las interacciones algebraicas de formas gráficas por medio de GeoGebra, y como tercer objetivo, buscar que el estudiante comprenda el cálculo de máximos y mínimos de una función con la ayuda de GeoGebra. Los estándares en los que nos basaremos para guiar nuestro video de una forma teórica son: primero, la representación. ¿Qué buscamos con esto? Que los máximos y mínimos los estudiantes lo puedan interpretar de varias maneras, para que así lo puedan representar de diferentes formas, ya sea de forma gráfica, algebraica o ya sea, por ejemplo, con una tabla. En la comunicación es muy importante a la hora de una clase, ya que tanto la participación como las dudas y la expresión de las ideas hace más amena la clase y que el conocimiento se forme de una mejor manera. Por último, el razonamiento, ya que gracias a las indicaciones y como el profesor aborda el concepto, se puede formar una estructura adecuada de los máximos y mínimos. Ahora les mencionaré cuáles son las pautas que tendremos al transcurrir de la clase. Al inicio de la clase, vamos a empezar la clase con un saludo de una forma agradable para entablar una relación de confianza con nuestros estudiantes, empezando con una actividad que motive la participación y como comienzo para dar más adelante un concepto. El desarrollo de la actividad va a ser otra actividad que vamos a realizar, en la que también mencionaremos algunos conceptos que necesitaremos al final de la clase. Y para terminar, haremos unos comentarios finales, daremos los conceptos formales y haremos un análisis de un ejercicio. Ahora, para iniciar nuestra clase, vamos a trabajar con GeoGebra algunas gráficas para identificar los puntos máximos y mínimos de funciones. Acá se le da la indicación de que observen las siguientes gráficas y que ellos indiquen cuáles son los puntos máximos y mínimos. También se espera que ellos reconozcan cuáles son las funciones que se están trabajando para que tengan más o menos la idea de cómo se establece su dominio, qué restricciones tienen, para así tengan una mejor comprensión de cuáles son los puntos máximos y mínimos. Aquí tenemos ahora el desarrollo de la actividad. Vamos a proponer un par de funciones donde con la ayuda del software de GeoGebra se marcará un punto, del cual se formará la recta tangente. Esto con el fin de que el estudiante pueda manipular la recta a través de la función y observe las propiedades que cumple, sea capaz de describir lo que observa y vamos concretando algunos conceptos iniciales. En esta parte, el estudiante traza las rectas en las funciones, donde tiene que observar y describir los comportamientos que se mantienen en sus puntos máximos y mínimos en esta primera función y en esta segunda. Ya a continuación les voy a mostrar un video de cómo se comporta la recta tangente en ambas funciones. El objetivo en esta primera función, que es la tangente, se espera que el estudiante, al mover la recta tangente sobre la gráfica, observe que en ningún punto esta recta llega a ser horizontal y que explique el porqué. Ahora, en esta segunda función, tenemos que si tiene puntos en los que la recta tangente es horizontal. Entonces, el objetivo acá es que se dé cuenta del valor cuando la recta tangente es horizontal o, llegado caso, no lo sea, y que explique por qué. Que igual explore, mire qué pasa en estos puntos, qué pasa en el otro, qué valores toman. Y listo. Ahora, para finalizar, vamos a concretar esta actividad socializando los resultados obtenidos por los estudiantes, en donde se menciona lo que se esperaba por parte de los estudiantes con esta actividad y la continuación de esto para dar la teoría formal del cálculo de máximos y mínimos. Ahora tenemos los conceptos de máximos y mínimos, donde tenemos que los máximos y mínimos de una función son los valores más grandes o más pequeños de esta, ya sea en una región o en todo el dominio. Los máximos y mínimos en una función
F son los valores más grandes, los máximos o los más pequeños, en este caso los mínimos, que toma la función, ya sea en una región, extremos relativos, o en todo su dominio, extremos absolutos. Ahora tenemos una manera un poco más formal de escribirlo, que es: suponga S el dominio de F, contiene el punto C, donde decimos que, primero, Fs es el valor de máximo de f en S si para f de C es mayor o igual que f de X para todo X en S. Como segundo tenemos que f de S es el valor mínimo de f en S si f de C es menor o igual que f de X para todo X en S. Como tercero tenemos que el valor de f de C es el valor extremo de f en S si es un valor máximo o mínimo. Y como cuarto, que la función que queremos maximizar o minimizar es la función objeto. En esta diapositiva podemos observar que en una parte tenemos una gráfica donde el vértice está en la parte de abajo y dice mínimo relativo, y en la parte derecha dice máximo relativo y el vértice está hacia arriba de la función. Ahora, si una función es continua, es decreciente en cierto intervalo hasta el punto en el cual empieza a crecer. Este punto lo llamaremos mínimo relativo. Y por el contrario, una función continua es creciente en cierto intervalo hasta un punto en el cual empieza a decrecer. A este punto lo llamaremos máximo relativo. Ahora vamos a hablar acerca de los números críticos de una función. Entonces tenemos que un número crítico de una función f es un número c en su dominio, para el cual la derivada de c es igual a 0 o f de c no existe. Si una función f tiene un extremo relativo en x igual a c, entonces c es un número crítico. Ahora vamos a hablar de máximos y mínimos absolutos. Un número f de a es un máximo absoluto de una función f si f de x es menor o igual que f de a para todo x en el dominio de f. Y un número f de b es un mínimo absoluto de una función f si f de x es mayor o igual que f de b para todo x en el dominio de f. Ahora, en algunos problemas vamos a tener en cuenta algunas recomendaciones. Primero, igualar la primera derivada a 0 y resolver la ecuación. Como segundo, el valor o los valores obtenidos para la variable son donde pudiéramos encontrar los valores máximos o mínimos de la función. Por lo tanto, sabemos que para encontrar los valores máximos o mínimos de la función, primero tenemos que derivar la función. Como tercero, asigmamos unos valores muy próximos, tienen que estar muy cerquita para que seamos más seguros a la hora de dar el valor, ya sea pues por arriba o por debajo de este número, a la variable independiente, y la sustituimos en la derivada. Observamos los resultados que tenemos y con esto vamos a tener en cuenta cuando estos pasen de positivos a negativos, ya que se tratará de un punto máximo, y si pasa de negativo a positivo se tratará de un punto mínimo. Esto también lo podemos ver gráficamente. Cuando vemos que la función, por ejemplo, va de forma creciente, llega hasta un punto y empieza a decrecer. También nos referimos pues a esto mismo. Ahora, para la actividad de finalización haremos un pequeño problema donde pondremos en juego el estándar del razonamiento y también el de resolución de problemas, ya que estos dos están muy relacionados y es lo que buscamos al fin de la clase. Entonces el problema dice: una ventana normanda es un rectángulo con un semicírculo arriba de este. Encuentra las dimensiones de la ventana con mayor área si su perímetro mide 10 metros. Ahora aquí lo vemos de manera gráfica, cómo está estructurada la ventana, y también vemos esta construcción de GeoGebra, que nos preguntamos, bueno, ¿y esto para qué nos sirve? Para eso también tenemos el estándar de la representación, que este tiene la finalidad de que a través de una representación yo pueda mostrar cómo estoy haciendo yo el planteamiento del ejercicio en mi cabeza y lo pueda plasmar, en este caso, en GeoGebra. Gracias igual a este planteamiento podemos observar que el radio que tiene este semicírculo es la mitad del diámetro, pero también observamos que el diámetro es igual a la base de esta ventana. Y gracias a estos datos podemos establecer una fórmula para poder desarrollar este ejercicio. Ahora, como les mencionaba anteriormente, gracias al gráfico podemos observar que el diámetro de la circunferencia es igual al del lado de la base, que en este caso sería AB de la ventana. Y tenemos la altura del lado que llamaremos H, que análogamente es BC, que es el mismo AD.
Y tenemos que el perímetro en nuestro caso sería 2R más 2H más R, y esto igualado a 10 gracias al dato que nos da el ejercicio. Ahora así tenemos que H sería igual a 1 medio por 10 menos 2 más pi por R. Y nosotros queremos pues maximizar el área. Entonces tenemos que el área de R va a ser igual a 2R de H más pi de R al cuadrado sobre 2, y esto va a ser igual a 10R menos 2 más pi sobre 2 por R al cuadrado. Ahora resolviendo la derivada tenemos que la derivada del área va a ser igual a 10 menos 4 más pi por R y la igualamos a 0. Así obtenemos el número crítico 10 sobre 4 más pi. Así mismo, al resolver la segunda derivada, tenemos que la segunda derivada va a ser igual a menos 4 menos pi y que esto va a ser menor que 0. Así, el área máxima de la ventana es cuando la base de la misma es 20 sobre 4 más pi de metros. La altura debe ser 10 sobre 4 más pi metros y la dimensión del radio de la parte circular debe ser de 10 sobre 4 más pi metros. Entonces nosotros esperamos que los estudiantes sean capaces de hacer este tipo de ejercicios, que sean capaces de hacer una gráfica, sean capaces de tomar los valores que ellas nos brindan, sean capaces de hacer el proceso algebraico, interpretar los datos y así puedan establecer un mejor razonamiento. Muchas gracias por ver este video.